las gracias a nuestro Dios por estar compartiendo este momento con cada uno de ustedes y traer la responsabilidad de traer la palabra de Dios en esta mañana. Y en estos días estaba pensando de una frase que está muy metida en nuestros días, en nuestra mente, en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en los celulares, en internet. Uno prende el televisor y esté a donde esté, hay una frase que aparece muy a menudo, y la frase es la grieta. Vamos a ver ahí, una grieta. ¿De qué se trata esto? Y en realidad, la grieta, ¿uno qué piensa cuando piensa en una grieta? Por supuesto que no voy a hablar de cosas políticas en este momento ni en este lugar, pero esta expresión y esta frase la tenemos en la vida cotidiana, moviendo argumentos, pensamientos y pasiones. Y una grieta, en realidad, si pensamos lo que es, uno lo piensa como más grave que una rajadura, ¿no? Que una fisura. Una tacita de té se te rajó y bueno, por ahí podés seguir tomando, está rajadita. Pero cuando hablamos de una grieta, hablamos de algo más profundo. Y en realidad, una grieta por ahí no es el problema, pero sí está dando testimonio de que hay algo en algún lugar más profundo que produce algo como eso. Si ves una grieta en una columna, en una viga, en la pared, en un techo, y te podés empezar a preocupar, ¿verdad? Porque algo está pasando. Algunos por ahí piensan que la grieta es el problema. La vez pasada me llama un amigo que muchos de acá conocen, Fernando Carradori, y me dice: Edu, te llamo porque la verdad que no sé a quién llamar. Él construyó una casa o compró una casa viejita y la acondicionó en San Jerónimo, hace ya bastante tiempo. Me dice: Edu, te llamo porque tengo un problema, me dice. Sí, ¿qué te pasa? Tengo una grieta en la pared, no sé qué pasó. Le digo: mira, el problema no es la grieta, pasa otra cosa. Sí, ¿qué tal es? Por teléfono, ¿no? Contame, ¿cómo es? Y la verdad que me entra el pulgar, dice, en la grieta. Digo: mira, ya tenés un problema más grave. Le digo: andá a dormir a otro lado, digo, hasta que veamos qué hacer. Porque la verdad que eso es más que una grieta. Tenés la falla de San Andrés ahí. Pero hay un problema serio que seguramente, para tener semejante grieta, el problema está en el fundamento. ¿Sí? ¿A dónde está basado? ¿Algún pozo? ¿Algún socavón? Algo tiene que estar pasando allí, todavía no lo vi, que está produciendo esa semejante grieta en la pared, poniendo en riesgo todo lo que se construyó. Y a veces así pasa con nuestra vida, ¿verdad? Que construimos y planificamos nuestro futuro con un fundamento equivocado, cuando la palabra de Dios nos habla bien de cuál es el fundamento en el cual tenemos que basar nuestras vidas, y este es Jesucristo. Pero también hay otra clase de grietas, porque puede ser que el fundamento esté bien puesto y la construcción esté bien hecha, pero empezamos a sobreedificar de una manera equivocada y puede producir diferentes fisuras en nuestra vida. ¿Por qué? Porque por más que esté bien el fundamento, por más que aparentemente esté bien todo, sobreedificamos mal. Y agregamos cosas que no convienen, agregamos cosas que no corresponden, agregamos cosas que no se necesitan y agregamos cosas que no hay que agregar. Hay una anécdota también. Cuando yo estudiaba, había un ingeniero que nos enseñaba cálculo de estructura. Y nos contó algo que le pasó a él, literal. Y lo llama un amigo y le dice: vení, Juancito, no me acuerdo cómo se llamaba el ingeniero. Y le dice: tengo un problema. ¿Te acordás que hicimos el garaje grande en mi casa? Que qué sé yo cuánto. Sí, me acuerdo. Bueno, resulta que construí arriba, dice. Y me hice un par de habitaciones arriba del garaje, quedaron buenísimas, pero ahora
miro y me apareció una grieta en el techo, dice. Venía a ver, dice. Así que fue a ver a su amigo y entonces se ponen adentro del pasillo, mira desde afuera, muy bonito lo que había construido, y cuando se pone y mira el techo, le dice, mirá Juancito, esta es la grieta, ¿qué hacemos? Rajemos, le dice, porque esto se viene abajo. Así que, en realidad, la grieta no es el problema, sino lo que la produce, ¿sí? Y a veces el sobreedificar sobre algo bien hecho puede producir grietas en tu vida que no te lo esperabas y que destruyen lo bueno. El fundamento está, pero después hacemos cosas que no convienen. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versos del 1 al 11. Y el apóstol Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Y luego sigue el pasaje acerca de las promesas de Dios de que la obra será aprobada y aquel que sobreedificó bien recibirá recompensa. A veces algunos quieren simplemente tapar esa grieta pensando que con ocultarlo van a tapar el defecto o lo que lo ocasionó. Otras veces se va a la fuente y se soluciona el problema que lo causó, pero queda ese parche, esa cicatriz, donde en realidad da la evidencia de que allí algo pasó. La grieta, ¿qué quiere decir? Había algo que era una sola pieza, que ya no lo es, que ya se rompió. Algo que era uno y que ahora está dividido, que ahora está separado. Y muchas veces se puede ocultar, se puede arreglar, se puede enmascarar, pero no puede volver a unirse. Decía que obviamente no vamos a hablar de cosas políticas, ni filosóficas, ni ideológicas, aunque obviamente vivimos en medio de ellas, ¿verdad? Y mueven pasiones. Y aún dentro de esta congregación hay hermanos que pueden estar con un pensamiento y otro pensamiento totalmente diferente acerca de cosas y de temas muy sensibles de nuestra sociedad. En el mundo pasa lo mismo, ¿sí? En los tiempos de Jesús pasaba lo mismo. Había al menos 4 grupos ideológicos diferentes, que cada uno ponía la totalidad de su pasión en lo que creía. Los fariseos, los esenios, los saduceos, los celotes, y también, claro, estaba el imperio, que marcaba la cancha y ponía sus reglas. Y cada uno defendía lo que creía, pero especialmente había una grieta social, ideológica y política. Y estaba una facción de la más extrema y aún hasta violenta, que eran los celotes. Ellos estaban en contra de toda opresión del imperio, que en ese caso era Roma, que quería imponer sus leyes, quería imponer sus formas y pretendía y exigía el pago de impuestos, sometiendo con sus leyes y con su fuerza a las naciones que ellos tenían asumidas como imperio. Entonces, estaban estos celotes que estaban en contra de toda esa idea y buscando cómo encontrar de alguna manera revolucionaria la libertad de ese imperio que los oprimía. Y por otro lado, había otra gente que creía que de alguna manera
Era bueno que estuviera el Imperio de Roma cuidándolos, entre comillas, a pesar de tener una leve presión, que tuvieran que pagar impuestos o algo, porque por lo menos estaba el ejército romano cuidando y teniendo un relativo orden para que otras naciones no lo invadieran como había pasado en la antigüedad. Y entonces ahí estaba otro grupito que se encargaban, aún siendo de la misma nación, aún siendo judíos, eran delegados de este imperio, cobrando impuestos para Roma. Y entonces, en el mismísimo grupo íntimo de nuestro Señor Jesús, teníamos a los dos. Estaba Simón, este celote revolucionario, allí, caminando con Jesús. Y estaba Mateo, este publicano, odiado por muchos y mucho más por Simón, cobrando impuestos para Roma, juntos, caminando, compartiendo todo con Jesucristo. Y lo más curioso de esto es que ellos no vinieron a Jesús, que tal vez podrían haber venido buscándolo a Él, diciendo, este es el libertador, este va a traer la libertad del imperio, este es el que va a restaurar el reino en Israel. Seguro lo creían. Pero fue al revés. Fue Jesús quien los llamó. Jesús eligió a sus discípulos. ¡Qué ensalada! Porque también estaba Lucas, el médico. Y también estaba Pedro, un pescador de manos ásperas. ¿Sí? También estaba Juan, el pensador. Y también estaba Tomás, aquel incrédulo, que quería ver y tocar, si no, no lo creo. ¡Qué ensalada que el Señor Jesús eligió! Y los eligió a cada uno totalmente distinto. Gente apasionada por lo que creía. Gente que estaba dispuesta a dar su vida, como Simón el celote, por lo que creía. O también Mateo, que a pesar de ser un judío, él estaba creyendo que era importante que estuviera Roma haciendo lo que estaba haciendo por el momento, sacrificando algunos privilegios de la nación. Y lo estaba haciendo. Entonces buscó gente apasionada, pero ¿saben qué? Los eligió, pero primero los amó y segundo les enseñó a amar. Y no hay un solo registro en la palabra de Dios que estas pasiones anteriores que ellos tenían y estas ideas revolucionarias o lo que fuera, este antagonismo que había de pensamiento, pusiera división entre los hermanos cuando estaban al lado de Jesús. No hay nada que diga eso. Al contrario, Jesucristo les enseñó otra cosa. Jesucristo les enseñó qué era lo importante, a dónde centralizar su pasión. Le dijo, pongan la mirada en las cosas de arriba. Les hizo ver lo importante, les hizo ver lo eterno. Les hizo ver que las cosas importantes en realidad no son las cosas, ¿sí? Claro que no son las cosas. Le dijo, mi reino no es de este mundo. Y eso desconcertaba a todos. Aún aquellos que, Señor, restaurará el reino de Israel en este tiempo, estaban equivocados. Tenían una esperanza. Y la esperanza la tenían equivocada hasta que fueron poco a poco siendo enseñados, aprendiendo y entendiendo cuál era la verdadera libertad de Jesucristo. Estaba hablando, mi reino no es de este mundo. Pongan la mira en las cosas de arriba, hagan tesoros en el cielo. Cuando Jesucristo oró por sus discípulos, ya en los últimos tiempos, y ora al Padre y le dice, Padre, te pido que sean uno, para que el mundo crea
al ver cómo se aman. Y no te pido solo por estos, sino por lo que van a creer por la palabra de ellos. Y ahí estamos vos y yo, cada uno de nosotros, incluidos. Jesús orando para que nos amemos de tal manera, hermanos, que se note el amor de Dios en nuestras vidas para que el mundo crea al ver cómo nos amamos. Y a veces pienso, ¿nos amamos lo suficiente para que el mundo crea? A veces ponemos demasiada pasión en cosas que después vemos que realmente no son importantes. Y es así, nos justificamos, es que soy así, es que somos apasionados. Pero a veces en nuestra pasión destruimos a este hermano, le hacemos mal a aquel y hacemos mal al otro. Y pasó. Y luego pasó, y ya pasó. Y el amor de Dios es el que tiene que reflejarse en nuestras vidas. Pero hoy voy a hablar de la verdadera grieta. Le voy a pedir a Silvi que ponga la otra plaquita. La verdadera grieta. Y la verdadera grieta es la pérdida de la verdad. La pérdida de la verdad. Hoy la verdad es discutible, es opinable. ¿Qué es la verdad? Dicen algunos. Yo tengo mi verdad, según cómo me siento. Y vos, sí, será tu verdad, te dicen, cuando le querés hablar de Jesucristo. Antes te discutían, no, ahora te dicen, no, quédate con tu verdad. Como la propaganda de una gaseosa, y si te sentís bien, dale, porque te sentís bien. Eso es lo que importa a cómo me siento. Hoy la verdad no es absoluta, la verdad es opinable. ¿Sí? ¿No pasa eso? ¿Y sabe cómo se llama eso en estos tiempos? Le inventaron hasta un nombre para aceptarla mejor. Es más, el año que viene va agregado en el diccionario de la Real Academia Española. Posverdad. Posverdad. O mentira emotiva. Poneme la otra plaquita, ahí está, posverdad, así. La busqué, pensé que era con T, no, era con S, así como está escrito. La posverdad. Y entonces lo busqué a ver qué decía. Esto dice Wikipedia. Es la distorsión deliberada de una realidad con el fin de influir en la opinión pública y en las conductas sociales. Déjame la plaquita puesta para que veamos. Dicen por ahí, si me empezás a googlear y lo buscás, que esto nació en el 2008, cuando Inglaterra pretendía salir en el Brexit, la salida de la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empezaron a utilizar una mentira emotiva en la difusión de las noticias, en la difusión de los... etcétera, etcétera. Y aún el énfasis mayor sobre el 2016. Esto es lo que dicen, pero esto es tan antiguo como el hombre mismo, tan antiguo como el hombre mismo. Dejamos la placa esa y te voy a leer, si querés abrir tu Biblia, en el libro de Génesis. Nos vamos al principio de todo, en el capítulo 3. Estaba Adán y Eva solamente, y viene el diablo, que lo menciona como la serpiente, aquí en el texto bíblico. Y dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Entonces la mujer, que había sido enseñada por Adán, le respondió, de todo fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muramos. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de este fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo
el bien y el mal, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable para los ojos, que era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó el fruto y comió. Y verdaderamente la muerte pasó a todos los hombres. Y la palabra de Dios se cumplió. Una distorsión deliberada de la realidad para influir en la opinión de las personas y cambiar su conducta. No morirás. Vas a ser como Dios. Qué mentira más emotiva, ¿verdad? Qué distorsión de la realidad. Dios dijo una cosa, una palabra absoluta. No comas de eso. El diablo le dejó ganar una. Primero le dijo, así que no podés comer de todo. No, de todo no. Podemos comer. Se sintió segura porque lo descubrió en una mentira. No. Podemos comer. De ese no podemos comer. Pero si comemos vamos a morir. Y entonces en la sutileza le deslizó, no vas a morir. Dios bien sabe que van a ser como Él. ¡Wow! Qué atractivo, ¿verdad? Ser como Dios. Y el hombre pecó. Y así entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres y la palabra de Dios se cumplió. Gracias a Dios por Jesucristo, porque en Él encontramos la libertad, provisión de Dios para nuestra redención. Pero de la misma manera, el diablo actúa hoy con nosotros. Influye en nuestra mente, con sutileza. No va a venir de una forma grosera, porque lo vamos a identificar, como fue en forma grosera. Así que no podés comer de nada. No. Después metió su bocadillo sutil y le ganó. Por eso tenemos que conocer la verdad. Porque dice el Señor Jesucristo que la verdad nos hará libres. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En Él encontramos la verdad. El diablo trata siempre de confundirte, trata siempre de falsear la verdad, de mostrarte algo parecido. Lo más parecido posible para que no te des cuenta. Tenemos una clase aquí atrás, por acá o entrando por acá, donde hemos pasado varios maestros, donde enseñamos los fundamentos de la palabra de Dios. Es una clase hermosa, donde vienen primeramente los que tal vez están por primera vez, los que vienen hace poquitito, los que vienen de otra congregación, pero también participaron con nosotros hermanos de hace muchos años que están. Y es una clase preciosa, porque los que no saben, aprenden. De los que sabemos, recordamos. Y siempre está bueno refrescar los fundamentos. Siempre, porque son la base, lo que hablamos al principio. A ver si el fundamento está bien o me creí algo que yo me lo creí mal y estaba equivocado. El fundamento es Jesucristo. El conocer la verdad es lo único que te hace libre. Entonces, algunos de los alumnos se van a reír porque voy a repetir algo de la clase. El diablo es un especialista en torcer la verdad, para confundirte y mostrarte una verdad aparente. Entonces, le digo, ¿qué pasa si te muestro un billete? Poneme la imagen de un billete, Silvi. Ahí estamos. Uno de 500, el gatito. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si te pagan con este billete? ¿Cómo lo ves? ¿Es bueno o es falso? Parece bueno, ¿eh? Le saqué la foto a uno falso. El diablo, poneme el otro, el que sigue. No, otro más.
Otro. Tenemos 3. Bueno, no está. Este es un billete falso. Habrá circulado por ahí, seguro lo viste, lo quise mostrar en una forma jocosa. Ahora hay uno de 5 pesos dibujado con los gatitos de San Martín y parece... ¿Está? Lo viste, ¿no? En algún WhatsApp habrá visto. No va a venir con uno de color celeste o con uno de color naranja que diga 500 pesos, ¿verdad? Te das cuenta enseguida. Pero si acá lo tenés, ¿qué pasa si te dan uno de estos? ¿Qué decís? No, ese no lo quiero, ¿verdad? Ese sí que no lo agarrás. Enseguida te das cuenta. Pero con el otro, viste, lo tenés que mirar bien. ¿Cómo haces? Y uno del otro, el del pajarito, el de 1000, qué sé yo. La verdad que lo viste por primera vez si te tocó uno, viste, porque por ahí... ¿Y cómo es esto? ¿Será bueno? ¿Y qué te da? ¿No te da un poquito de temor agarrarlo? No, pero dame el otro, dame el lila que lo conozco mejor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces para agarrar confiado? Y se trata de un billete, de mucha plata, porque no compras mucho, ni con uno de 1000, ¿verdad? Pero no lo agarrás seguro, lo mirás por todos lados. Y a veces, con la verdad, el diablo viene y te mete en forma sutil un falso que está tan bien hecho que no te das cuenta. Y te lo comes. Y cuando te diste cuenta no sabés qué hacer. Y no me digas, sos tentado a pasárselo a otro. Está mal. Ya está. Ya está. Y a veces nos acostumbramos tanto a la falsa verdad que nos comemos y nos comemos y nos comemos verdades falsas. Poneme uno más, el otro, ese. Entonces, no porque sea del dólar, no encontré otra imagen para mostrarles. ¿Saben cómo entrenan a los cajeros para detectar los billetes falsos? Enseñándole cómo es el verdadero. ¿Sí? Entonces, tiene esta cosita, tiene la otra cosita, tiene este detalle. Entonces, todo lo demás es falso. Si no canchereamos, no, porque el papel, no, porque la tinta, no. ¿Viste? Empezamos a cancherear, pero en realidad, si no, suficiente, Silvia. Suficiente, Dios, así, si no, así no nos distraemos con la imagen. En realidad, si no conoces el verdadero, a menos que te venga con un billete burdo, no vas a identificar el falso. ¿Está bien? Volvemos a la palabra. El diablo es muy sutil. No va a venir como en las películas, ¡guau! Así, porque lo identificás y te alejás. Va a venir con cosas sutiles, va a venir con cosas parecidas a la verdad, va a venir con cosas que van a modificar tu pensamiento, va a venir con mentiras emotivas, con una distorsión deliberada de la realidad de tal manera que puedas cambiar tu forma de pensar. Y ya no está tan mal hacer esto, y ya no está tan mal hacer aquello. Y empezamos a justificar cosas y a portarnos de determinada manera. Tenés que conocer la verdad, y la verdad está y es la palabra de Dios. Pero ¿qué nos pasa? A veces queremos llegar a la meta sin entrenar. Queremos correr la maratón. Néstor, ¿dónde estás, Néstor? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para correr una maratón, Néstor? ¿Puedo yo? No, Tenemos que entrenar. No podemos salir a la pista. Listo, vas a correr un poquitito, pero no vas a llegar a la meta. Queremos subir al podio y ni siquiera te querés calzar las zapatillas. Y así queremos andar en la vida desechando esos billetes falsos sin aprender el verdadero. ¿Sí? Y entonces no nos entrenamos. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Nunca dejes de leer cada día la palabra de Dios. Nos queremos saltear la relación con Dios. No queremos saltear la relación con Dios.
En la clase que mencionaba recién, charlamos y enseñamos siempre que la relación con Dios es como andar en bicicleta, ¿sí? Entonces, capaz que tu papá, tu abuelo, te enseñó a andar y te subió y te tenía y tenías primero con rueditas, ¿sí? Y después sacamos una ruedita y después andamos solos y después empezás a hacer pirueta y subís el cordón y bajás y andar y ya, mira papi, mira cómo ando, ¿bien? Y empezamos a andar. Y la vida cristiana es así. Alguien te ayuda, alguien te acompaña, alguien te enseña, luego andás solo, pero ¿sabés qué? Nadie lo puede hacer por vos. Te pueden guiar, pero después tenés que andar en la bicicleta. La lectura de la palabra, la oración, la vida íntima, la relación con Dios cotidiana, no te la podés saltear. No podés vivir de que, porque ahora yo te pregunto, y vos sabés andar en bici, ¿sí? Seguro. Y ahora te pregunto, ¿cuánto hace que no andás en bici? Y a veces en la vida cristiana pasa así. Anduve cuando era chiquito, cuando tenía 12, cuando tenía 14, y después ya dejé de andar. Entonces parece que vivo de lo que aprendí hace mucho. Total, ya me la sé. ¿Sabes qué? El diablo te pasa por arriba. Porque te va a ver tanta distorsión tan finita de la verdad donde te crees que la sabes, que te volteó. No podés saltearte la relación personal con Dios cada día, nadie, porque no tiene que ver con el conocimiento. Podemos tirar preguntas acá, todos conocemos mucho de la palabra de Dios, pero relacionarnos con Él, hablar con Él cada día, dejar que te hable, con algo que ya leíste hace tantas veces y hoy el Espíritu Santo te revela algo nuevo para tu vida de aplicación personal. Eso es único. Nadie lo va a hacer por vos. El Espíritu Santo, dice la palabra, que es el que nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo lo hemos recibido cuando creímos y aceptamos que Jesucristo es nuestro Salvador. Él mora en nosotros y Él es el que nos lleva a toda verdad. Y la única forma de identificar y de rechazar los embates del enemigo es conociendo su palabra, conociendo la verdad. Nunca digas, hoy no lo necesito. Nunca digas, lo que sé ya me es suficiente. El otro día en la clase hicimos un ejercicio preguntándole, eran varios, algunos no los conocía. Cada uno va diciendo su nombre y que cuente cuánto hace que está viniendo. Y uno dice, yo hace 2 semanas, yo hace 3 meses, yo es la primera vez. Y cuando me toca a mí, caigo en la cuenta que ya casi hace 40 años que pisé este lugar. Y hace casi 40 años que entendí que era un hombre pecador y que necesitaba la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y le acepté como el Salvador de mi vida. Y por la gracia de Dios tuve gente que me acompañó y me puso las rueditas. Y me hizo crecer. Y en un momento creí que ya lo sabía y me volví a equivocar. Y aprendí que tengo que ir cada día a la fuente, buscándolo a Él. Porque el diablo me ganó. Y escuché algunas de sus mentiras, ¿sí? Y tuve que volver a la fuente, a volver a su palabra. Ya que me diga que en Él puedo encontrar la redención, la salvación, la fortaleza y la guía de cada día. Y entonces les digo a los chicos de la clase, ¿saben qué? Hace casi 40 años que yo también vengo por primera vez. No importa el tiempo que pasó, porque si cada día venís con la misma actitud de la primera vez, buscando a Dios, humillado, ansioso, esperando recibir de Él, hoy me va a hablar, ¿qué es lo que me va a decir? Como la primera vez. Que ese sea nuestro sentir cada vez que le buscamos, cada vez que abrimos su palabra. Es hermoso ver a los chicos de la clase
ver cómo viene a ver cómo pueden restaurar su vida, cómo pueden cambiar el fundamento, porque construyeron su vida en un lugar equivocado y tienen mucho tiempo perdido y quieren recuperar el tiempo perdido, recuperar sus vidas, hacer algo que valga la pena, hacer algo importante, hacer algo diferente y encontrarlo en esto nuevo que es la palabra de Dios. Es hermoso. Así que te invito a pensar en esto, a poder acercarte a Dios cada día como la primera vez. Qué hermoso que es. Le voy a pedir a los músicos que se acerquen, porque ya vamos a estar terminando. No tengo ni la hora, no sé ni cómo estamos. Ya terminamos, falta poquitito. Seguramente intentaste muchas veces y fracasaste. Seguramente se te pegaron algunos hábitos que son difíciles de sacar. Y que por ese motivo te alejan de esta relación con Dios, por la culpa, por la distancia con Él. Y entonces, poquito a poquito, nos alejamos, nos ponemos solos, nos aislamos. Y es peor porque nos ponemos vulnerables al ataque del enemigo. Cuanto más solos estamos, más vulnerables somos. Cuanto más nos creemos que estamos fuertes, más vulnerables somos. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando reconozco mi debilidad, entonces me pongo alerta que por este lado no. ¿Sí? Cuando decís, con esto yo puedo, esto lo puedo manejar. Mentira. Una mentira emotiva, una realidad aparente. No podemos, sino con la provisión, la fuerza de Dios. Así que no importa cómo esté tu situación con Él, Él siempre extiende sus brazos para que vos te acerques a Él. Porque es Dios el que nos restaura, que nos busca, el que nos ama, el que nos enseña, el que nos sostiene, el que nos perfecciona, el que nos afirma, nos fortalece y nos establece en un lugar y nos ayuda a ir adelante a hacer lo que tenemos que hacer. Uno puede decir, lo que pasa es que yo mordí la banquina y me fui mal. Él te restaura igual, porque Él te perdona. Entregó su vida por vos. Uno que se equivocó feo fue el apóstol Pedro, por ejemplo. Así como Judas, que lo traicionó, ¿sí? Pero él también de alguna manera dijo, no, yo a este hombre ni lo conozco. ¿Vos no sos el que estaba con él? No, ¿te pareció? Yo nada que ver. Sí, este era uno de ellos, ¿no ve que es Galileo? Pero hombre, yo no tengo nada que ver, no lo conozco. Cuando estuvo en una situación difícil, tal vez te pasó, no de esta manera, pero tal vez te pasó. Dejaste de lado al Salvador, dejaste de lado a Jesús. Pero luego de la resurrección, y Pedro no estuvo ni siquiera en la cruz, acercado ahí como estuvo Juan y como estuvieron los otros, María por supuesto, tal vez por su vergüenza. Fue corriendo Pedro cuando tuvo la noticia de que había resucitado, pero no lo vio. Pero ya Cristo resucitado allí en la orilla del lago, cuando Pedro y los discípulos estaban pescando, y le dijo, tiren la red aquí, y ahí sacaron nuevamente peces, y ahí dijo, es el Señor, y se echó al agua, y fue como 100 metros nadando para estar primero, y Jesucristo le dice, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pero Pedro, ¿me amas? Pero sí, Señor, claro que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Claro que te amo.
Entonces le dice, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, porque no se trata de vos, Pedro. No se trata de que vos te sientas bien. Porque cuando buscas sentirte bien, te amás a vos mismo. Yo quiero venir acá, escuchar buenas canciones, que haya un lindo culto, que haya una buena palabra, que me vaya, wow, lleno de la palabra del Señor, me quiero sentir bien y se trata de mí. Jesucristo dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y cuando mi amor no está puesto en mí, sino que está puesto en Él, me dejo usar por Él, me dejo capacitar por Él, me dejo fortalecer. Entonces Él me establece y me da una misión y me da una tarea y se apacienta mis ovejas. Y cuando mi amor está enfocado en las cosas de arriba, cuando mis tesoros están en el cielo, cuando mi mirada está puesta en Jesucristo, entonces mi vida va a estar expresando el amor de Dios, volcado hacia los que más necesitan y volcado a mis hermanos. Y entonces los demás van a ver cómo nos amamos y van a creer en el que provee este amor, el verdadero amor. Cantamos. Poner de pie.